Buenos días, mis hermanos. Por favor, abramos nuestras Biblias en el libro Primera de Samuel, capítulo 18, versículo del 1 al 5. Los que no tienen Biblias pueden ver que está proyectada la porción de la Biblia que vamos a leer en mis espaldas. Muy bien. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Hermanos, buenos días. Eventualmente vamos a llegar al texto que el hermano Williams acaba de leer, pero hoy, a diferencia de lo que es nuestra norma, el sermón no va a ser un sermón expositivo, sino un sermón doctrinal o temático. Hoy estamos siguiendo con nuestra serie sobre la doctrina de la iglesia, y varias semanas hemos estado viendo este tema. Y nosotros como pastores hemos visto que es importante tener una serie de prédicas doctrinales sobre la doctrina de la iglesia, porque hemos querido enfatizar la importancia y la centralidad de la iglesia local en la vida cristiana. Hemos visto, creemos que en muchos sectores del evangelicismo, hoy en día existe mucho individualismo, en que las personas suelen pensar en la vida cristiana mayormente como algo que hacemos de manera individual, y nosotros no prestamos suficiente atención al papel de la iglesia local en la vida del cristiano. Entonces, por eso estamos haciendo esta serie de prédicas sobre la doctrina de la iglesia. Y hasta ahora, entre otras cosas, hemos visto que en la iglesia local que debemos estar comprometidos a vivir nuestra fe juntos. Debe haber un compromiso de buscar, poner en práctica la vida cristiana dentro de los confines de una congregación. Debemos comprometernos a vivir nuestra fe juntos. Y hoy, si haya una sola idea clave en lo que quiero comunicarles, podríamos decir que la idea clave del sermón de hoy es la necesidad de formalizar nuestro compromiso. Hasta ahora hemos visto la idea que debe haber compromiso. Quizás la idea clave hoy sería que deberíamos formalizar este compromiso. Y vamos a ver esta idea al considerar tres elementos en la vida de una iglesia local: la membresía, la confesión de fe y el pacto de la iglesia. La membresía, la confesión de fe y el pacto de membresía. Y estos son elementos que históricamente han sido parte de las iglesias bautistas. Son elementos que nosotros tenemos aquí dentro de nuestra iglesia, pero son cosas que algunos dicen que no son necesarias. Entonces, lo que yo quiero hacer esta mañana para cada una de estas tres cosas es primero definirla, luego quiero darles la base bíblica. O sea, a la luz de la Biblia, ¿por qué tendríamos estas tres cosas en nuestra iglesia? Y luego quiero explicar el propósito o la función de cada una de estas tres cosas en la vida de la iglesia local.
Yo creo que es importante que como iglesia entendamos a estas cosas para que hagamos lo que hacemos aquí dentro de la iglesia, no por costumbre, sino porque entendemos lo que estamos haciendo y porque estamos persuadidos que es bíblico. En otras palabras, quiero que hagamos lo que hagamos aquí por convicción y no simplemente por costumbre, porque siempre lo hemos hecho así o porque todas las iglesias lo hacen. Creo que es importante que entendamos lo que estamos haciendo y que lo hagamos por convicción. Entonces, esto es lo que espero que pasa en este sermón. Espero que este sermón sirva para ayudarnos a entender estos tres elementos. Espero que sirva para persuadirnos que estos tres elementos de la vida de la iglesia son bíblicos y espero que sirva para ayudarnos a apreciar el papel de estos elementos en nuestra vida juntos. Entonces vamos a empezar hoy pensando en el concepto de la membresía en la iglesia local. Entendemos que cuando Dios salva a una persona por medio del Evangelio, le perdona la culpa de sus pecados, le regenera, le da nueva vida espiritual y le incluye en el cuerpo de Cristo. Al ser salvo, uno es incluido en el cuerpo de Cristo, está incluido en la iglesia universal. Pero cuando nosotros decimos o hablamos acerca del concepto de ser miembro de una iglesia local, ¿a qué nos referimos? Y bueno, quiero darles una definición, o de hecho dos definiciones de dos autores diferentes acerca del concepto de la membresía. Primero, Chuck Lawless define a la membresía como una promesa o un juramento público de hallar a nuestro papel o nuestro rol en el cuerpo, de trabajar al lado de los otros miembros y de rendir cuentas o ser responsables los unos a los otros para vivir fielmente como cristianos. Entonces incluye la idea de nosotros prometer, tomar la iniciativa para buscar cómo podemos participar en la vida de la iglesia local, incluye la promesa de trabajar al lado de los otros miembros en el ministerio, incluye la promesa de rendir cuentas o de ser responsables a los demás miembros en cuanto a nuestra vida cristiana. Otra definición viene de un libro de Jonathan Leeman que voy a citar varias veces hoy. Él define a la membresía como un pacto de unión entre una iglesia particular y un cristiano, y que este pacto incluye la afirmación de la iglesia de la profesión de fe del cristiano. Incluye también la promesa de la iglesia de velar por el cristiano y la promesa del cristiano de reunirse con la iglesia y de someterse a su supervisión. Entonces, algo que vemos en las dos definiciones es que las dos definiciones incluyen la idea de comprometerse a vivir tu fe con un grupo definido. No solamente decir que, bueno, pertenezco a la iglesia universal, sino incluye la idea de comprometerte a vivir tu fe con un grupo definido de personas en un lugar específico y de ser responsable a este grupo. Este es el concepto general que se ve en estas dos definiciones. Entonces ahora debemos considerar cuál es la base bíblica de la idea de tener una membresía formal, o sea, de formalmente comprometernos a una congregación fija. No sería suficiente simplemente asistir de vez en cuando a cierta congregación. Quizás algunos de ustedes hayan conocido a personas, como yo he conocido a personas, que están en contra de la idea de tener una membresía formal en la iglesia local. No sé si han conocido a personas así, yo he conocido a varios que dicen, no es necesario, de hecho no se encuentra esto en la Biblia. Y tales personas dicen que en el Nuevo Testamento, que nunca leemos lo siguiente,
nunca leemos en el Nuevo Testamento que dice fulano, miembro de tal congregación. O nunca leemos que dice, hay una frase en el Nuevo Testamento donde dice, debes unirte a una iglesia local como miembro. Tampoco hay mención del rol de membresía de cierta congregación. Y todo esto que ellos dicen es cierto, no leemos estas frases en el Nuevo Testamento. Pero yo creo que existe buena evidencia en el Nuevo Testamento que nos indica que las personas en la iglesia primitiva sí hacían un compromiso formal al nivel de la congregación local. Yo creo que sí se comprometían a las congregaciones locales. Y yo creo que les fue obvio a ellos quiénes eran y quiénes no eran miembros de las diferentes iglesias locales. Déjame darles 3 argumentos desde el Nuevo Testamento para tratar de sostener lo que estoy diciendo. El primer argumento tiene que ver con grupos definidos o grupos discernibles. O sea, creo que sería mejor decir grupos definidos. En las cartas, si consideramos a las cartas de Pablo, o por ejemplo, si consideramos a las cartas de Jesús en Apocalipsis capítulos 2 y 3, estas cartas son dirigidas a diferentes iglesias locales en diferentes lugares. Y parece que fue claro tanto a los autores como a los destinatarios de estas cartas quienes eran parte de estos grupos. O sea, no parece que Pablo enviaba su carta a Éfeso esperando que cualquiera persona lo iba a leer, que por si acaso estuviera ahí aquel día. Parece que Pablo tenía en mente un grupo definido del cual se componía la iglesia en Éfeso. Y si no fuera así, si no existiera una membresía formal y definida, las personas en estos lugares tendrían que estar preguntándose al escuchar estas cartas, tendrían que preguntarse, ¿esta carta está dirigida a mí? ¿Aplica a mí? A veces asisto aquí, a veces allá, usualmente no estoy aquí, por si acaso estaba aquí hoy. Esta carta, las advertencias de esta carta se aplican a mí, el llamado a acción se aplica a mí, ¿debo yo responder? Entonces creo que en esto vemos que había un grupo definido, que los autores de estas cartas tenían en mente personas específicas que claramente pertenecían de una manera formal a estas congregaciones. Una segunda manera que vemos el concepto de membresía en la iglesia local se encuentra en la relación entre los líderes y los miembros. Y aquí hay varios textos que nos llevarían a esta conclusión. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 5, 12 y 13, Pablo dice que se debe reconocer y tener en mucha estima los que trabajan y presidan entre ustedes en la iglesia en Tesalónica. Luego en Hebreos 13, 17, dice que debemos obedecer y someternos a nuestros pastores porque velan por nuestras almas. Luego en Hechos 20, 28, Pablo está hablando con los ancianos o los pastores de la iglesia de Éfeso, y él dice que ellos deben mirar y apacentar el rebaño sobre el cual el Señor les había puesto. Luego en 1 de Pedro 5, 2 y 3, Pedro dice de manera general, pero a los ancianos, a los pastores, que deben de apacentar a la grey de Dios que está entre ellos. Y luego en Hechos 14, 23, Pablo y Bernabé, cuando pasaron por los pueblos donde habían estado, nombran a ancianos o a pastores en cada iglesia local. Ahora vamos a poner estas cosas juntos. Si en cada iglesia había pastores, si cada iglesia tenía sus pastores, y si cada pastor debe velar
por el rebaño. Y si los creyentes deben someterse y obedecer a sus pastores, todo esto implica que existen grupos definidos de personas que han hecho un compromiso formal al nivel de la iglesia local. Si no fuera así, tendríamos que preguntarnos, ¿un cristiano de Chimbote tiene que obedecer y someterse a un pastor de Lima? Porque hay un texto que dice, obedezcan a sus pastores. Un pastor de Huaraz tendría que velar por las almas de los cristianos en Piura, porque hemos visto textos donde dice que los pastores deben velar por las almas de las ovejas. Esto sería imposible. Entonces yo creo que estos versículos implican la necesidad de algún tipo de membresía formal, de compromiso formal a una congregación fija. Ayuda tanto a los miembros saber cómo aplicar los textos acerca de seguir el liderazgo de los pastores, y ayuda a los pastores saber aplicar los textos que les orienta en cuanto a cómo cuidar a las ovejas. Creo que estos textos implican la necesidad de una membresía formal. Hay una tercera manera que vemos el concepto de la necesidad de la membresía en el Nuevo Testamento. Y esto se encuentra en la disciplina en la iglesia. El último paso de la disciplina en la iglesia nos ayuda a ver la necesidad de tener membresía formal. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, Pablo dice a la iglesia en Corinto que deberían de haber quitado de en medio de vosotros, en 1 Corintios 5:2, que deberían de haber quitado de en medio de vosotros a un hombre que abiertamente estaba viviendo en un pecado no arrepentido, o sea, en un pecado sin arrepentimiento. Y luego en versículos 12 y 13 del capítulo 5 dice que deberían de juzgar a los que están dentro de la iglesia y no los que están fuera de la iglesia. Entonces el hecho que alguien puede ser quitado de en medio de ustedes y el hecho de que algunos están dentro de la iglesia y otros están fuera de la iglesia, esto implica que existe una línea definida entre quién está dentro, quién pertenece a la iglesia formalmente y quién no pertenece a la iglesia formalmente. Parece que existe una línea definida entre quién está dentro y quién está fuera de la iglesia local. En otras palabras, está claro quién es miembro y quién no es miembro de la iglesia. Entonces creo que en esto también, en el concepto de la disciplina, vemos la necesidad implícita en el Nuevo Testamento de una membresía formal. Vemos que no es suficiente simplemente decir que bueno, asisto a esta iglesia, sino de tomar el paso de comprometerse formalmente como miembro. Ahora quiero mencionar cuál es el propósito o la función de la membresía, cómo funciona en la vida de la iglesia local. Bueno, cuando nosotros nos comprometemos a una congregación fija, nosotros declaramos que somos responsables a los demás miembros y que somos responsables por los demás miembros. O sea, renunciamos a nuestra independencia y aceptamos que necesitamos a los demás para alcanzar la madurez espiritual. Nos humillamos y admitimos que según el diseño de Dios, nosotros no podemos alcanzar a la madurez a solas, sino como vimos en el sermón del hermano David de 1 Corintios 12, que necesitamos a otras personas. Pero también nosotros aceptamos que tenemos que preocuparnos por los demás. Aceptamos que no podemos ser espiritualmente egoístas y solo preocuparnos con nuestro propio crecimiento espiritual, sino que tenemos que aceptar que ahora que soy miembro,
el crecimiento espiritual de mis hermanos también es mi preocupación. No puedo estar contento con que yo esté creciendo, sino si veo a otro hermano que está luchando, que está sufriendo con dudas, que está siendo azotado por diferentes pruebas o tentaciones. No puedo decir, este no es mi problema. No, cuando llego a ser miembro, acepto que soy responsable a los demás, pero también por los demás. Entonces, ¿qué hace la membresía? ¿Cuál es su función? Más que todo, la membresía nos ayuda a formalizar nuestro compromiso a otros creyentes. Algunos aquí lo han comparado al matrimonio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre simplemente vivir juntos o casarse? Bueno, el matrimonio formaliza el compromiso. De la misma manera, llegar a ser miembro nos ayuda a formalizar nuestro compromiso. ¿Y qué pasa? Bueno, si no tenemos un compromiso formal a otros creyentes, es menos probable que pondremos en práctica lo que la Biblia dice que debemos hacer para otros creyentes. La membresía nos da un grupo definido con el cual vamos a tratar de poner en práctica, por ejemplo, los mandamientos acerca de los unos a los otros. Si yo soy un cristiano que solo pertenezco a la iglesia universal y a veces asisto acá y a veces allá y a veces allá, es poco probable que voy a llegar al punto de manera seria y consistente de estar poniendo en práctica los mandamientos acerca de los unos a los otros. Esto sucede dentro del contexto de pasar mucho tiempo juntos. Y bueno, pensando en este concepto, también creo que es fácil decir que amo a los demás cristianos de manera genérica cuando no paso mucho tiempo con ellos. Creo que he dicho esto antes, pero para mí es fácil amar a los cristianos en China, porque los cristianos en China nunca me han insultado, nunca me han ofendido, nunca han hecho nada por el cual he tenido que perdonarles. Es fácil amar a cristianos que no conozco. Pero ¿qué pasa? Cuando pasamos tiempo juntos entre cristianos nos ofendemos, pecamos los unos contra los otros. Y cuando otros me ofendan, ahí es cuando tengo la oportunidad de realmente crecer en el amor. Ahí es donde tengo la oportunidad de aprender a perdonar y a ser perdonado, a tener paciencia con los demás, a buscar los intereses de los demás. Pero si yo no me he comprometido a una iglesia como miembro, cuando alguien me ofende, estaré tentado a huir. O sea, me sería muy fácil decir, ¿sabes qué? No tengo ningún compromiso fijo aquí, esta persona me ha ofendido, mejor voy a otra iglesia, ¿no? Pero si me he comprometido, si he tomado la decisión o he hecho el esfuerzo de comprometerme formalmente, esto me anima a hacer lo necesario para ser reconciliado y así crecer en mi fe. Y bueno, yo creo que el compromiso formal también define el lugar donde voy a usar a mis dones para servir. Si no tengo una congregación fija, aunque Dios me ha dado dones para edificar a la iglesia, es menos probable que yo vaya a encontrar mi papel o mi rol o mi lugar de servicio. Pero si me comprometo a una congregación y estoy ahí consistentemente, es más probable que yo vaya a ver las necesidades, que vaya a ver la manera en que yo pueda servir para edificar a mis hermanos. Entonces la membresía me da un grupo con el cual puedo usar mis dones. Entonces yo estoy convencido que el concepto de la membresía en una congregación local es bíblica y es útil en la vida cristiana. Ahora te pregunto, ¿qué debes hacer? Bueno, si tú ya eres miembro de una iglesia, debes tomar en serio tu compromiso de vivir tu fe juntos con otras personas.
Ustedes saben que existen diferentes clubes en el mundo. Por ejemplo, la semana pasada el hermano Larry mencionó a los Rotarios. Existen diferentes grupos cívicos como este grupo. Y a veces alguien se une a un grupo así, pero es solamente una formalidad. Solo quiere tener a su nombre en el rol. Y lamentablemente yo creo que muchas personas tienen este concepto de la iglesia local también, que bueno, sí, yo soy miembro allá, ya tengo a mi nombre en el rol, pero no debe de ser así. Si tú eres un miembro de una iglesia, debes tomar en serio tu compromiso de vivir tu fe juntos con otras personas. Y tu participación en la vida de la congregación debe ser una prioridad alta para ti. Los de ustedes que han tenido una entrevista de membresía conmigo saben que algo que usualmente digo a las personas es que el compromiso del miembro debe ser de estar aquí todos los domingos a menos que si pase algo extraordinario. O sea, el miembro fiel no debe levantarse el domingo en la mañana y decir, ¿qué voy a hacer hoy? Bueno, salió el sol, de repente iré a... No, la actitud del miembro es de compromiso, es de dar prioridad alta a su compromiso a la iglesia. Entonces, si tú eres un miembro de una iglesia, debe ser una prioridad alta para ti. Si no eres miembro de una iglesia, te animaría a empezar a tomar medidas para unirte a una iglesia con un compromiso formal. Yo diría que Dios ha diseñado la vida cristiana para ser vivida en comunidad dentro del contexto de una iglesia local. Y para ayudarte a poner esto en práctica, creo que debes unirte formalmente a una congregación. Entonces, esta es la membresía. Ahora, quiero mencionar a dos documentos fundamentales que las iglesias pueden tener o aún podríamos decir que deben de tener. Históricamente, en las iglesias bautistas han expresado lo que creen que la Biblia enseña en documentos que se llaman confesiones de fe. Y también históricamente en las iglesias bautistas, muchas iglesias han expresado los compromisos de los miembros, los unos a los otros, en lo que se llama un pacto de la iglesia. Entonces, brevemente quiero considerar a cada documento y vamos a empezar con la confesión de fe. Y primeramente déjame darles una definición. Podríamos decir que una confesión de fe es un documento que define con precisión lo que una iglesia cree que la Biblia enseña acerca de ciertas doctrinas claves. Es un documento en que una iglesia define, no solo dice creemos la Biblia, sino que define lo que cree que la Biblia enseña acerca de ciertas doctrinas claves. Y aquí en esta iglesia, como mencionó Larry la semana pasada, nuestra confesión de fe es la segunda confesión bautista de Londres de 1689. Y esta confesión, como la mayoría de las confesiones, no solo define doctrinas primarias, no solo define doctrinas como la doctrina de Dios y la Trinidad y la doctrina de la salvación y el Evangelio, sino nuestra confesión, como la mayoría de las confesiones, también define doctrinas secundarias, doctrinas en las cuales cristianos aún sinceros difieren, pero que en nuestra iglesia estamos de acuerdo. Entonces nuestra confesión define doctrinas aún como la doctrina de la elección, acerca del bautismo, acerca de lo que creemos, acerca del gobierno de la iglesia, etc. Ahora, ¿cuál es la base bíblica para una confesión de fe? Porque tal como con la membresía, también con la confesión de fe, a veces las personas dicen que no es necesaria. De repente alguno de ustedes ha oído a una persona una vez decir que no necesitamos a ningún credo menos que la Biblia. O sea, ellos dicen que es suficiente decir que creemos la Biblia. ¿Por qué tomar un paso más y escribir una confesión de fe para afirmar otras doctrinas? Y bueno, estas personas entonces dicen que tener una confesión de fe no es bíblico.
Déjame compartir con ustedes lo que dice Jonathan Leeman en su respuesta a esta crítica. Él dice, ningún versículo en el Nuevo Testamento dice las iglesias deben tener una confesión de fe, y es cierto. Pero las epístolas de manera uniforme enseñan que las iglesias deben de afirmar la sana doctrina y rechazar a la doctrina falsa. Entonces, él dice que los varios textos del Nuevo Testamento que nos adviertan de la doctrina falsa nos sugieren la necesidad de tener una confesión de fe. Y él también resalta el hecho de que Juan, en 1 de Juan, insiste en que sus lectores afirman ciertas doctrinas. Entonces había un cuerpo de doctrinas que en la iglesia primitiva se esperaba que las personas afirmaban. Y honestamente yo creo que es necesario tener una confesión de fe porque todo el mundo dice creer la Biblia. Podríamos tener aquí un testigo de Jehová, un mormón, una persona de una secta y todos dirían, sí, creemos la Biblia. Y nosotros también creemos la Biblia, pero una confesión de fe aclara qué es lo que creemos que la Biblia enseña, porque muchos dicen cosas diferentes acerca de diferentes doctrinas. Entonces ahora, ¿cuál es el propósito o la función de la confesión de fe? Quiero compartir con ustedes 3 razones que nos da el profesor Greg Allison acerca de la función de las confesiones de fe. Primero, él dice que las confesiones de fe nos unen a la iglesia de épocas pasadas. Esto es algo que Larry también compartió la semana pasada. Una confesión de fe nos recuerda que lo que nosotros creemos hoy en día no es novedosa. No es como que es algo que nosotros hemos descubierto en nuestra generación. No es como que nosotros hayamos vuelto a inventar a la rueda o que hayamos descubierto algo nuevo, sino que nosotros simplemente creemos lo que otros cristianos también han creído en el pasado. Este es un propósito de una confesión. Otro que menciona Allison es que las confesiones de fe promuevan la unidad entre los miembros. O sea, más que simplemente decir, creemos la Biblia, una confesión de fe aclara lo que creemos que la Biblia enseña, y luego esta doctrina que nosotros compartimos nos une. Forma la fundación o la base de nuestra unidad. Finalmente, en la iglesia local, nuestra unidad es doctrinal. Obviamente gira alrededor de Cristo, pero específicamente lo que creemos acerca de Cristo y acerca de su persona y su evangelio, etc. Y luego un tercer propósito de una confesión de fe es que da a la congregación unos parámetros para interpretar a las Escrituras. Es cierto que en nuestra confesión de fe, que nosotros no definimos a toda doctrina. Nosotros reconocemos que aún dentro de la misma congregación hay ciertas doctrinas donde puede haber variedad de creencia. Nosotros no hemos definido toda doctrina menor. Pero nosotros reconocemos que hay ciertas doctrinas en las cuales nosotros estamos completamente de acuerdo. La confesión de fe nos recuerda que no todo está en juego. La confesión de fe nos recuerda que no empezamos de cero, sino que nos hemos unido en base de una concordancia substancial en cuanto a varias doctrinas esenciales. Por eso estamos juntos aquí en esta iglesia y no en otra iglesia que cree muy diferente. La razón que estamos aquí juntos es porque tenemos una concordancia substancial en varias doctrinas. Entonces la confesión de fe nos recuerda que estas doctrinas hemos definido, que estamos de acuerdo en estos puntos. Entonces, una vez más, ¿qué debes hacer? Bueno, si tú eres miembro de la iglesia, ya has afirmado tu compromiso a esta doctrina. Pero te diría que debes buscar crecer en tu comprensión de esta doctrina. En primer lugar, por tu propio bienestar espiritual, para que crezcas en tu fe en Cristo, pero también para promover a la unidad.
porque si nuestra unidad gira alrededor de nuestra doctrina compartida, a la medida que vamos todos creciendo en nuestro entendimiento de esa doctrina, vamos a crecer en nuestra unidad. Y si no eres miembro de nuestra iglesia, pero estás visitando con nosotros y estás pensando unirte a nuestra iglesia, te animaría a pedirnos una copia de nuestra confesión de fe para poder leerla, para estar seguro que entiendes quiénes somos, qué es lo que creemos y para hacernos preguntas, para aclarar cualquier duda que puedan tener acerca de nuestra doctrina antes de solicitar la membresía. Bueno, hemos hablado entonces acerca de la membresía, acerca de la confesión de fe. Ahora vamos a considerar una cosa más. Vamos a considerar el pacto de la iglesia. Y una vez más quiero empezar con una definición de lo que es un pacto de una iglesia. Así dice Charles DeWeese. Él define el pacto de la iglesia local como una serie de promesas escritas basadas en la Biblia que los miembros hacen de manera voluntaria a Dios y a cada uno. Son promesas acerca de sus compromisos básicos en cuanto a la moralidad, en cuanto a su vida espiritual y la práctica de su fe. Entonces, un pacto de una iglesia incluye promesas escritas que nosotros hacemos en primer lugar a Dios. Estamos prometiéndole a Dios algo que vamos a hacer y que hacemos los unos a los otros. Estas promesas no simplemente nacen de nuestras mentes, sino son promesas basadas en la Biblia, y estas promesas tienen que ver con nuestro comportamiento, con nuestra manera de vivir y con nuestra manera de ordenar a nuestra vida de fe, tanto personal como en la congregación. Ahora, ¿cuál es la base bíblica entonces para tener un pacto? Otra vez, tal como con la membresía, tal como con la confesión de fe, a veces algunos dicen que tener un pacto de una iglesia no es bíblico. Yo diría que no necesariamente la Biblia nos manda a tener un pacto de la iglesia, pero creo que es permisible, creo que está de acuerdo con principios bíblicos, que tiene mucho sentido tener un pacto y que tener un pacto trae muchas ventajas. Entonces quiero compartirles otra vez algunas cosas que menciona Jonathan Leeman a favor de la idea de tener un pacto de la iglesia. Ahora por fin vamos a llegar al texto que el hermano Williams leyó para nosotros. Entonces la primera cosa que Leeman menciona tiene que ver con pactos que empiezan con la iniciativa humana. De repente alguien diría que solo Dios debe establecer los pactos. ¿Y quiénes somos nosotros para decidir que vamos a entrar en un pacto? Ellos dirían que nosotros no tenemos el derecho de simplemente decidir voluntariamente que vamos a pactar entre nosotros como miembros de una iglesia local. Y es cierto que en la mayoría de las veces en la Biblia es Dios que inicia los pactos, es Dios que toma la iniciativa para hacer un pacto. Pero en la Biblia también tenemos ejemplos de pactos que empezaron con la iniciativa humana. Yo puse uno de estos versículos en la carátula del boletín hoy. Un ejemplo se encuentra en los exilios que regresaron desde el exilio. Esto se encuentra en Esdras capítulo 10 y en Nehemías capítulo 9. Otro ejemplo se encuentra en el texto que el hermano Williams leyó para nosotros. Vimos ahí que David y Jonathan voluntariamente decidieron entrar en un pacto. Y el otro ejemplo que encontramos en la Biblia se encuentra en Génesis 21, 27. Abraham y Abimelech entraron en un pacto. Entonces, aunque es cierto que en la mayoría de las veces en la Biblia Dios es el que inicia el pacto, hay ejemplos bíblicos donde personas voluntariamente decidan entrar en un pacto. No es antibíblico que un grupo en una iglesia local decida pactar juntos para vivir su fe juntos. Otra parte del argumento de Leeman tiene que ver con la conexión entre los pactos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y su línea de argumento va así.
en el Antiguo Testamento, Dios usaba los pactos para identificarse con las personas. Por medio del pacto, Dios se identificaba con ciertas personas. Luego, por medio de Jesús, por medio del Evangelio, Dios ha establecido el nuevo pacto, la cual es la fundación de la iglesia. Por medio del Evangelio, Jesús salva y luego crea el pueblo del nuevo pacto, que es la iglesia. Y al crear a este pueblo del nuevo pacto, esto produce entre los creyentes una relación en la iglesia local que es parecida a un pacto. Entonces, tal como con los pactos del Antiguo Testamento, el compromiso entre los creyentes en las iglesias locales es como un pacto y sirve varios propósitos. Entonces, Leeman argumenta que el paralelo entre los pactos en el Antiguo Testamento y la relación entre los creyentes dentro de la congregación bajo el nuevo pacto nos llevaría a ver que es apropiado pactarnos en la iglesia local. Entonces, quiero aclarar esto un poco. ¿Cuál entonces es el propósito o la función del pacto de la iglesia? Y otra vez aquí voy a compartir 3 cosas de Leeman. Primero, un pacto identifica a un pueblo de personas con Dios. Identifica a un grupo de personas con Dios. Los pactos identifican el grupo de personas con el cual Dios ha entrado en pacto. Y por ejemplo, en varios textos del Antiguo Testamento, Dios aclara que está en pacto con el pueblo de Israel. Ahora en el Nuevo Testamento, Dios se identifica con el pueblo, con su pueblo por medio del nuevo pacto. Y la iglesia local es el lugar donde Dios se identifica con ellos públicamente. Es el lugar donde encontramos a este pueblo, es decir, ¿con quién está en pacto Dios? Está en pacto con la iglesia. ¿Dónde encontramos la iglesia? No encontramos la iglesia simplemente en individuos dispersos por todo el mundo. Encontramos a este pueblo, a esta comunidad dentro de las iglesias locales. En las iglesias locales es donde se encuentra a este pueblo del nuevo pacto. Entonces, cuando nos identificamos de manera formal con una iglesia local, nos identificamos como parte del grupo con el cual Dios ha entrado en pacto bajo el Nuevo Testamento. Al identificarme con una iglesia local, estoy públicamente identificándome con el pueblo de Dios, con el pueblo visible de Dios bajo el Nuevo Pacto. Entonces, un pacto sirve para identificar a Dios con su pueblo. También sirve para identificar a los miembros del pueblo de Dios con cada uno. Cuando nos unimos en una iglesia local y nos pactamos, hacemos visible la realidad invisible de que somos parte de la familia de Dios. O sea, cuando aceptamos el pacto de la iglesia, aclaramos un grupo específico con el cual vamos a tratar de vivir a nuestra vida de fe o nuestra vida espiritual. Nos identifica con otros creyentes. Entonces, un pacto nos identifica con Dios, nos identifica con otros creyentes, en el caso de un pacto en la iglesia local, con un grupo muy particular. Y tercero, un pacto establece las normas de la iglesia. Entre el pueblo de Israel, el antiguo pacto fue el estándar al cual todos eran responsables. La ley separaba el pueblo de Israel de los demás pueblos y la ley proveía un récord de lo que ellos habían prometido los unos a los otros. Si ellos querían saber cuáles son nuestras responsabilidades los unos a los otros, los encontraban en la ley. Y la comunidad entera tenía la responsabilidad de responder a la desobediencia. La ley también explicaba cómo tratar la desobediencia en caso de una persona que no estaba siendo fiel al pacto. Y entonces, bajo el nuevo pacto, también somos responsables los unos a los otros. Y un pacto de una iglesia sirve como un punto de referencia para saber específicamente cuáles son las cosas por las cuales seremos responsables los unos a los otros. Ahora, por un lado podríamos decir la Biblia.
obviamente, ¿no? Somos responsables a obedecer a la palabra, pero un pacto nos ayuda en el sentido de que es un poco más específico. Va al grano y define ciertas promesas muy específicas, cosas muy específicas que prometemos los unos a los otros. Entonces puede servir como un estándar. Si alguien no lo está cumpliendo, podemos regresar al pacto y decir, mira, ser miembro en esta iglesia implica cumplir con estas promesas. Prometiste hacer estas cosas. Entonces un pacto de una iglesia sirve como un punto de referencia para saber específicamente cuáles son las cosas por las cuales seremos responsables los unos a los otros. Entonces básicamente un pacto nos ayuda a comprometernos no solamente a vivir nuestra vida cristiana de manera general o genérica, sino que nos da un grupo específico al cual vamos a tratar de vivir nuestra vida de fe y al cual vamos a rendir cuentas. Y otra vez, si yo no soy miembro de una iglesia, si no me he comprometido a ninguna iglesia, no podría hacer esto. O sea, entonces cuando me uno, estoy haciéndome responsable a cierto grupo particular. Bueno, quiero terminar mencionando los compromisos específicos que nosotros hacemos en nuestro pacto en esta iglesia. Y creo que Alfredo los va a proyectar en la pantalla detrás de mí. Quiero dar un breve comentario, simplemente leer cada compromiso y dar un breve comentario. Primero, en nuestro pacto, aquí en esta iglesia, nosotros prometemos crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. O sea, con esta promesa, nosotros estamos prometiendo a los demás que es nuestra intención crecer como un discípulo de Cristo. Entonces, esto me hace responsable a los demás a crecer en mi fe. Y si otro miembro ve que estoy desviándome, que no estoy creciendo, que he perdido mi ánimo, ya no estoy buscando vivir como cristiano, yo tendría que rendir cuentas a esta persona. Segundo, nosotros prometemos apoyar a la iglesia con mi asistencia regular a los servicios de adoración, a las reuniones de miembros y a otras actividades que podría asistir. En otras palabras, prometemos que vamos a tener una participación activa en la vida de la iglesia, que nuestro compromiso es un compromiso serio y vamos a participar en la iglesia, en la vida de la iglesia. Tercero, prometemos usar mis dones espirituales para el beneficio de la obra de Cristo en nuestra iglesia. Aquí estoy reconociendo otra vez que no puedo ser espiritualmente egoísta. Reconozco que tanto la salvación como los dones que el Señor me los ha dado no solo para mi propio beneficio, sino para el beneficio de otros. Entonces prometo participar activamente en la vida de la iglesia y usar lo que el Señor me ha dado para buscar edificar a otros, para buscar ayudar a otros también crecer en su fe. Cuarto, prometemos apoyar a la iglesia económicamente por medio de ofrendas para el avance de la obra del Señor. Aquí no siempre estamos hablando del dinero, no estamos nunca tratando de manipular a las personas, pero los miembros reconocen y aceptan que las actividades y los ministerios de la iglesia se sostienen con las ofrendas de los miembros, y un miembro hace este compromiso. Quinto, prometemos ser responsable con la iglesia en doctrina y comportamiento. Reconocemos que somos responsables a los demás miembros en nuestra manera de vivir, pero también estamos rindiendo cuentas los unos a los otros para permanecer en la fe, para seguir creyendo las cosas que hemos confesado que creemos. Y finalmente prometemos someternos a la dirección, advertencia y autoridad del cuerpo pastoral en cuanto a reprensión, instrucción, corrección y disciplina misericordiosa, como es mencionado en Mateo 18, 15 a 17. Entonces este es un compromiso de seguir al liderazgo de la iglesia y en caso de que sea necesaria de someternos a la disciplina de la iglesia. Una vez más te pregunto, ¿qué debes hacer? Si eres miembro de la iglesia, debes tomar en serio estos compromisos.
debes tomar en serio los compromisos que has hecho. Con la ayuda de Dios, debes buscar cumplir estos compromisos. Y debes aceptar que ya no eres independiente, sino que eres responsable a los demás y eres responsable por los demás. Y si no eres miembro, una vez más, debes considerar unirte a una iglesia como miembro. Bueno, para terminar, yo sé que hemos cubierto mucho territorio hoy. Quizás esto haya sido un poco seco, no haya sido un sermón expositivo, pero espero que les haya ayudado y más que todo espero que les haya quedado claro que Dios nos llama a vivir nuestra vida de fe juntos. Y específicamente espero que hayan visto hoy que nos llama a un compromiso serio y a un compromiso formal. Entonces espero que cada uno esté animado a buscar vivir a su fe de acuerdo a este diseño que encontramos en la palabra de Dios. Oremos.